Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, pastor, muy contento, muy feliz de estar avanzando semana a semana. Ya seguimos en este capítulo 27 del Evangelio de Mateo, pero ya en los versículos 26 en adelante. Así es. Saludamos también a nuestro hermano Cristian, que se encuentra en la sala máster, a cargo de todo lo que es la parte técnica de esta transmisión. Y tal como dices tú, el día de hoy vamos a analizar una porción quizás de las más importantes, si es que podemos hacer algún tipo de calificativo al respecto, de la historia de los evangelios, ¿no es cierto? Y que tiene que ver ya directamente con el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los instantes finales de su ministerio y la culminación de su ministerio, que es justamente la cruz. Así es. Vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Los versículos 26, exacto, en adelante. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, les pusieron sus vestiduras y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Bueno, aquí ya recordamos que la semana pasada estuvimos viendo la liberación de Barrabás, que culmina en el versículo 26 con el que comenzamos el estudio de hoy. Y vimos también cómo es que Pilato de alguna manera trató, a través de una maniobra desesperada, dar libertad a Jesús, confirmando que no encontraba ninguna falta en él, poniendo o anteponiendo o colocando delante del pueblo, mejor dicho, dos personas: Jesús, por supuesto, por un lado, y al peor de los criminales que pudiera tener en ese momento a disposición, que era Barrabás. Sí. Pensando seguramente que el pueblo, dada la popularidad que tenía Jesús y lo que Jesús había hecho por el pueblo, ¿no es cierto?, pedirían a Jesús liberarlo, y de esa manera él saldría de este cuello de botella, ¿no es cierto?, en que lo habían puesto los principales sacerdotes y líderes religiosos de Israel. Sin embargo, vemos que ocurre lo contrario, y leemos con tanta tristeza cómo es que estos religiosos instigaban a un pueblo, digamos, mal agradecido, si pudiéramos decir, de todo punto de vista, como mínimo. Porque no nos olvidemos, como nombrábamos también la semana pasada, que esta misma gente, seguramente muchos de ellos, si no todos ellos, clamaban a Jesús y aclamaban a Jesús el día lunes cuando entró, ¿no es cierto? Y salve, ¿no es cierto? Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, y colocaban sus manos. Y todo esta parafernalia, como diríamos el día de hoy, ¿no es cierto?, que en un par de días se transforma en esto, ¿no es cierto?, en pedir a un criminal, en pedir a Barrabás, y desbaratar de esa manera la última opción, podríamos decir, que tenía Pilato de salir de esta incómoda situación. Incluso vemos cómo la esposa
le pide, ¿no es cierto?, casi diríamos le ruega que no tenga nada que ver con este justo, en fin. Todo ese proceso que analizamos, bueno, finalmente culmina en que no es Jesús quien es liberado, sino que es Barrabás, y por lo tanto sigue Jesús el conducto natural de lo que le correspondía en ese momento, que era justamente la crucifixión. Así es, interesante, como mencionabas tú, Carlito, que uno ve una y otra vez a este Barrabás, a este Pilato, desesperado, por así decir, por sacarse a Jesús de las manos. Él claramente no quería crucificar a Jesús. Como bien mencionabas tú, él da un dictamen, dice: no he encontrado falta en él, y lo dice más de una vez, en más de una instancia. Llega a utilizar diferentes estrategias, lo manda Herodes en algún momento cuando sabe que él venía de Galilea, lo manda Herodes, porque nuevamente para tratar de zafarse de encima a los judíos. Una vez que llega, como bien mencionabas tú también, hace esta estrategia de, bueno, voy a soltar a uno de los dos, pero le voy a preguntar al pueblo. Y cuando le va a preguntar, justo le interrumpe la señora, diciéndole que no tuviera parte en nada lo que tuviera que ver con este hombre, qué sé yo. Pero mientras tanto, dice la Escritura, los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud a que pidiesen por Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y en el fondo se van dando todas las cosas para que Jesús muera, Y lo importante es que nosotros nunca perdamos de vista que todo esto estaba escrito, todo esto estaba profetizado, esto tenía que ocurrir y por lo tanto iba a ocurrir. No fue una serie de accidentes, una serie de hechos desafortunados que llevaron a la muerte de Jesús. No, nada es al azar, todo estaba predicho, todo estaba escrito miles de años antes, y por lo tanto lo que tenía que ocurrir y va a ocurrir. Exacto, y eso también, estimados auditores, es importante que usted sepa que el hecho de que se estaba cumpliendo algo que estaba profetizado con siglos de anticipación en el plan de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, como un cordero, no exime de culpa a quienes participaron de esto. Es una cosa que quizás no alcanzamos a entender en toda la dimensión, y de hecho no lo entendemos en toda su dimensión, pero bajo ningún punto de vista aquellos que participaron en todo este proceso son exculpados de lo que están haciendo. Podríamos decir nosotros aduciendo que, bueno, está escrito, y frente a lo que está escrito, y si lo escribió Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿Es cierto? Es la cara opuesta, Carlitos, de la salvación. Exacto. Es perfectamente la cara opuesta de la salvación. Es decir, estaba escrito, estaban predestinados, dice la Escritura, eran los vasos, las copas de ira, ¿cierto? Sin embargo, son culpables. Son culpables, sí. Y nosotros también, por el lado completamente opuesto, nosotros no merecíamos ser salvos, pero ya estábamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos predestinados para ser salvos. Y al final se nos dice a nosotros que nosotros debemos tomar una decisión, y hacemos una oración y tomamos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, digamos, y somos bendecidos también por eso, ¿entiendes? Entonces, no es que somos salvos por obra, como dice la Escritura, somos salvos por fe. Así es. Pero de todas maneras, esa es una de las partes más difíciles de comprender, pero tanto para la salvación como para la perdición corre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y el actuar del ser humano. El ser humano es culpable por rechazar a Cristo, aunque estaba predestinado. El ser humano es bendecido de vida eterna al recibir al Señor Jesucristo, aunque estaba predeterminado. Así es la diríamos nosotros, insondable soberanía de Dios, que es una palabra que se usa también, ¿no es cierto?, que es imposible que nosotros podamos entender a plenitud la mente de Dios, pero eso no nos exime de la responsabilidad tanto de recibirlo como de rechazarlo. Así es. Bueno, los últimos 2 versículos de la semana pasada
son terribles en realidad, porque versículo 24 de Mateo 27 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, bueno, acá dos cosas. Primero, o sea, Pilato, al igual que cualquier ser humano en realidad, sin Dios, y no vamos a colocar a Pilato en una posición distinta a todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, pero trata siempre de autoexculparse, ¿no es cierto? Y eso tampoco es posible, o sea, el que él hiciera este acto de lavarse las manos y de sabiendo que Jesús era inocente y teniendo el poder de liberarlo, ¿no es cierto?, en lo humano, aunque cuando vemos en el Evangelio de Juan esta conversación entre Pilato y Jesús, que Pilato justamente le dice: ¿acaso no sabes que yo tengo el poder de soltarte o de condenarte? Y Jesús le contesta con la pura verdad, ¿no es cierto? Y le dice: tú no tienes nada, ningún poder que no te sea dado de lo alto. Pero los que te entregaron o que me entregaron a ti son más culpables que tú. O sea, de alguna manera está haciendo ahí una especie de diferencia el Señor. Sin embargo, en lo humano, y volvemos al plano de lo horizontal, vemos que efectivamente Pilato sabe que está condenando a un inocente y trata de alguna manera de calmar su conciencia y exculparse ante el pueblo, ¿no es cierto? Bueno, un poco lo que vimos con Judas Iscariote. También, cuando va a devolver la plata y todo eso. Todo ser humano, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todos. Por lo mismo, el Señor nos llama a que no podemos asesinar a nadie. Aunque sea hijo o no de Dios, no podemos asesinar a nadie. Ese es el mandamiento, digamos. ¿Y por qué? Porque todos tienen el conocimiento del bien y del mal. Todo ser humano tiene esa conciencia también. Y esa conciencia es la que en este caso está afectando a Pilato y lo llama a hacer este acto público de lavarse las manos. Sí. Que dicho sea de paso, pasó a ser un dicho popular a nivel mundial. O sea, claro, cuando yo se lavó las manos, entonces estamos diciendo efectivamente que era alguien que tenía que hacer algo y no lo hizo por un subterfugio, por lo que fuera, pero que le correspondía. Y luego la nación de Israel, a través de su sacerdote, dice... Eso es algo terrible, porque ha sido el derrotero de la nación de Israel a partir de este momento, ¿no es cierto?, en el cual ellos declaran que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o sea, maldicen a sus propias generaciones futuras. Así es. Bueno, pero vamos a ver ahora que hay otra cosa aún peor que va a ser la nación de Israel. Versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Bueno, es de más decir que en los azotes que recibió Jesús, no sabemos exactamente cuántos azotes. Solamente los judíos tenían 40 azotes menos uno, que era como el acto de misericordia, ¿no es cierto?, que podía tener un prisionero o alguien que era condenado a esto. Pero bueno, los romanos no sabemos exactamente cuánto eran. Creo yo, recuerdo a lo que los historiadores nos dicen, que no llegaron a ser 40, porque el tipo de látigo que usaban los judíos, ¿no es cierto?, era más bien una correa de cuero. Ya, no era una correa de cuero gruesa, ¿no es cierto?, que provocaba laceración y todo eso. Pero el látigo romano era otra cosa. El látigo romano eran unas tiras de cuero. Primero que nada eran varias tiras. En segundo lugar estaban con entretejidos trozos de plomo, de lata, de hueso y con filo, ¿no es cierto? Entonces eran 40 latigazos de eso, sencillamente era para matar a cualquier persona. Claro, ¿ya? Estos trozos de latón, bueno, los de plomo era para producir golpes, dolores, latón y los huesos afilados, heridas, todo. Producían cortes, sí. Algunos se enterraban en la sangre. Que era la idea justamente, porque el verdugo era gente experimentada en este tipo de acciones y estaban entrenados para esto, ¿no es cierto? Dice que eran 2 personas, eran 2 soldados
con cada uno con un... Sí, porque además látigo. que el acto de latigar con este instrumento de muerte, ¿no es cierto? Provocaba cansancio en los brazos, no es llegar y decir vamos a latigar a alguien. Y la habilidad del verdugo era justamente, como dices tú, a través de estos restos de lata y cosas, o huesos afilados, ¿no es cierto? Era poder provocar un adosamiento a la piel y al momento de retirar el látigo, ¿no es cierto?, desgarrar la piel, que Desgarran. ese es como la acción. De hecho, hay varias personas que morían Exacto, durante este proceso. exacto. O sea, no llegaban a la crucifixión. Como decías tú, si le hubieran hecho 40 latigazos de esto, la mayoría hubiera muerto. Entonces ellos como están ganados en esto, miraban y sabían hasta dónde podían llegar. Sí, sí. Bueno, es una cosa realmente muy difícil de imaginar. Yo creo que las películas que uno pueda ver y todo esto, sin duda son desgarradoras las escenas, pero creo que aún así están lejos de lo que en realidad sucedía en ese entonces y especialmente con Jesús. Al parecer el ensañamiento con Jesús fue atípico, fue completamente atípico, ¿no es cierto? Eh, y tiene que ver justamente con la descarga del odio, de la humillación y de lo que significaba en definitiva lo que Jesús iba a hacer, a morir por nuestros pecados y pagar el precio de nuestra culpa. Y al parecer se da rienda suelta a Satanás, ¿no es cierto?, a influir de una manera ya pervertida, diríamos nosotros, estos hombres que latigaban a Jesús, estos soldados, que sin duda alguna, a pesar de su expertise, ¿no es cierto?, vemos que igual, ¿no es cierto?, hacen todo un escarnio que viene a continuación, que tampoco era algo habitual que se hacía con los prisioneros. O sea, los relatos, sobre todo Flavio Josefo, que es un historiador y relata parte de las crucifixiones, no la de Jesús en particular, pero no describe esto y de hecho describe que inmediatamente después los latigazos para ablandar al prisionero, y cosa que también la crucifixión no durara tanto tiempo, porque hay descripciones. La crucifixión es un método de tortura que inventaron los asirios, pero que popularizaron, por decirlo de alguna manera, los persas. Y hay relatos de prisioneros que los persas tenían, algunos de ellos que llegaban a durar 3, 4, hasta 5 días Sí. de agonía en las cruces, ¿no es Sí, cierto? ellos tenían una religión Sí, de que la tierra era sagrada exacto. y que por lo tanto cuando una persona era condenada a muerte, esta persona no podía morir tocando el suelo. Y de ahí la necesidad de que esta persona estuviera suspendida de alguna forma, que no estuviera tocando la tierra porque si no la iba a profanar. Sí, eso eran los aquénidas, Aqueménidas. aqueménidas, ese era Pero todo esto, Carlito, y ese es otro tema es muy importante, fue más o menos el año 500 antes de Cristo. Ahí recién se inventó la crucifixión Sí. como muerte, digamos, como sistema de castigo. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros 500 años antes de eso, tenemos en el Salmo 22 la descripción De la crucifixión. de la crucifixión con lujo de detalle de Sí. Jesús. Es impresionante. Y donde aparece, horadaron Horadaron mis manos. mis manos y mis pies, dice. Sí. O sea, ahí uno ve la profecía. Eso es absolutamente sobrenatural. Imagínense, 500 años antes de que se inventara la crucifixión, 1000 años antes de que Jesús fuese crucificado, ya el rey David escribía la profecía con lujo de detalle de la crucifixión de Jesucristo. Sí, y eso que dices tú, bueno, a mí me gusta mucho la historia, está absolutamente corroborado por la historia secular de que no hay registro de algún tipo de castigo siquiera similar a la crucifixión como el que describe el Salmo 22. 22, sí, el Salmo 22, exacto. Después, antes de Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los romanos
los griegos también lo usaron, pero los romanos lo perfeccionaron al ser. Los romanos eran muy prácticos, o sea, tampoco iban a tener un tipo colgado, ¿no es cierto?, un par de días. O sea, esta cosa era bien rápida y trataban de castigarlo antes y dejarlo lo más propenso a morir, y de esa manera concluir. Y si no lograban hacerlo, ¿no es cierto?, les quebraban las piernas para que dejaran de respirar. En fin, es lo mismo que describe ahí, ¿no es cierto? Pero el romano era rapidito. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Entonces los soldados, luego de haber azotado a Jesús, porque lo debieron haber azotado en otro lugar, lo llevaron de vuelta al pretorio, que era esta casa, oficina de donde era estaba... lo que diríamos nosotros una barraca el día de hoy, donde los soldados estaban y por supuesto tenían un puesto de guardia donde había un oficial. Y cuando habla de compañía, nosotros nos seguimos a lo que es una compañía el día de hoy. Estaríamos hablando básicamente de unos 100 soldados, ¿no es cierto?, que ocuparían un pretorio, ¿ya? Por lo tanto era mucha gente y seguramente la gran mayoría de ellos de alguna forma escarneció a Jesús. Bueno, versículo 28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Sí. Aquí vemos que no solamente está el castigo físico, sino que ahora vamos a ver el castigo, por así decir, denigrante. La humillación. La humillación. Jesús no bastaba con que Jesús fuese Esto es lo golpeado. atípico del proceso. O sea, no se ve esto en los registros de los otros. O sea, no lo escarnecían una vez que estaban crucificados, puede ser, o en el trayecto, pero no había como un momento especial. Este era un prisionero especial y sin duda alguna toda esta parte de humillación que cumple también la profecía a perfección es porque es Jesús. Porque iba a haber una compañía completa dedicada a Jesús. A Jesús, a escarnecerlo, a hacer todo esto. Mateo 27, versículo 28, habla del manto escarlata. Sin embargo, Juan 19:2 habla de un manto de púrpura, dice. Y esto es importante saber porque aquí lo que van a hacer es mofarse de Jesús por su título del rey de los judíos una vez más, y le van a colocar algo de color púrpura. En realidad es lo que estaban tratando, independiente del color que efectivamente le hayan puesto a Jesús. Esa es la intención de vestirlo de púrpura, porque púrpura era el color de los reyes. Exacto, del manto del rey. Del manto del rey. Del manto del rey. Ahora, interesante, porque Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, ahí carmesí es escarlata y grana es púrpura. Entonces es básicamente es lo mismo. O sea, una vez más estamos viendo la representación de que los pecados fueron colocados sobre Jesucristo, digamos, al colocar esta vestimenta, digamos. Sí, es impresionante. Isaías, escrito 808 siglos antes de que sucediera esto, esta escena de la cruz. Leamos Isaías 53, versículo 3 al 8. Isaías 53, versículos 3 al 8. Isaías 53 en general, digamos, es una hermosa texto que también no me acuerdo qué año se escribió Isaías. Pero Isaías 8 siglos antes de Cristo. Imagínense, 8 siglos antes. 8 siglos antes. Esto se le llama la cámara de tortura de los rabinos. Porque ellos no saben a quién aplicarle esto. Isaías 53, versículos 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. 8 siglos antes de Jesús. El Salmo 22, versículo 6, que estábamos hablando antes, también dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Algo muy semejante a lo que dice Isaías. Y la palabra gusano en hebreo es tolá,
que quiere decir gusano, pero específicamente la hembra de la especie Coccus ilicis, la cual se seca, se muele y se usa como pigmento escarlata. De hecho, también se utiliza esa misma palabra para referirse al color escarlata. Mira. Entonces, una y otra detalle que demuestra la perfección de la Biblia, cómo se van cumpliendo las profecías. Sí, impresionante. Versículo 29. Bueno, a continuación dice, ¿no es cierto? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Esta corona tejida de espinos, en el fondo es una alusión a la corona que utilizaba el César, Tiberio. En las monedas. En las monedas, que es como esta típica corona que utilizan en las Olimpiadas, sí, ¿cierto? ¿De laureles? De laureles, exactamente. Sí. Y este palo, esta caña que le colocaron en su mano derecha, ¿cierto? Simulaba ser el cetro. El cetro, que normalmente era de oro, de marfil, y que, ojo, siempre en la mano derecha, porque la mano derecha es la que representa la autoridad, el poder real, digamos. Entonces, todo esto es para burlarse una vez más, es totalmente atípico, es para denigrar aún más a Jesucristo, ¿ya? Hincaron su rodilla, dice. Salve, rey de los judíos. ¿Cómo habrá molestado esto a los judíos igual? Sí. Bueno, los judíos, de hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, ellos hasta el último, ¿no es cierto? No se quedan tranquilos y de alguna manera cuestionan, pero abiertamente, el título que colocan los romanos. Ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero aquí vemos también a Pilato, que no se la llevaron gratis, por decirlo de alguna manera. O sea, igual él hizo su parte para molestar a los fariseos. Versículo 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bueno, el escupitajo o el escupir a alguien en toda cultura y hasta nuestros días sigue siendo una expresión de máximo repudio, humillación, vejación, insulto, ¿no es cierto? En todo orden de cosas. O sea, es un acto absolutamente degradante, ¿no es cierto? Ustedes saben, los que ven el deporte, un escupitajo de un futbolista a otro son 10 partidos. Entonces, una cosa... yo no sabía eso. 10 partidos, por lo hacen. Pero es universalmente una señal de deshonor. De deshonor, exactamente. Sí. Bueno, el Evangelio de Juan agrega, le abofeteaban, le escupían, le abofeteaban, le golpeaban, le quitaron la caña, dice, y que le pegaban con ella en la cabeza. Un detalle que decía Mateo. Y una cosa que a lo mejor es un detalle terrible, ¿no es cierto? Espantoso. Pero no olvide la palabra compañía. O sea, estamos hablando de que por lo menos recibió 100 escupitajos. No sé si usted ha visto a alguien que recibe un escupitajo en la cara. O sea, 100 escupitajos es para taparle el rostro a escupitajo. Entonces son cosas que no se nos tienen que escapar. Eso es algo espantoso. Fíjate que Juan, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, y salió Jesús... Y aquí es cuando ya están, por así decir, en la presencia de Pilato, de todos estos soldados, y sale a la presencia de todos los demás. Dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. El mismo diablo tiene que estar ahí metido en estos gallos, que no puede ser de otra manera. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Quizás nos equivocamos, o me equivoqué, cuando dije el tema de Barrabás como la última instancia, y pensándolo bien, yo creo que esta es la última instancia. Es que tiene más instancias. Aquí uno ve como... que Pilato hace todo lo posible para que los judíos no crucifiquen. Claro, a ver si por último se compadecían, ahí está, o sea, lo latigamos, ya hicimos con él, ¿qué más quieren? Es que ¿saben lo que yo veo, Carlito? Es que justamente esta
accionar totalmente fuera del estándar, del protocolo, pudo haber sido incluso el mismo Pilato, Claro. que dijo, ¿saben qué? Hagan esto, tráiganlo para acá y yo lo voy a presentar para que la gente ya diga, ya, basta, Está bueno. basta, ya, mira, ya realmente se desquitaron con este hombre, ¿ah? Porque mira las palabras de Pilato, o sea, Sí. He ahí el hombre. he aquí el hombre que decía que era rey, que era el rey de los judíos. He aquí el hombre que ustedes decían que se las podía todas, que era tan importante, que aquí y allá. He aquí el hombre, este es el hombre que ustedes traen. Tratar de producir algo de misericordia, algo de opacar Compasión, claro, opacar un poquitito su sed de sangre que tenían los sacerdotes en el fondo. Y por eso yo veo que Pilato los está mostrando, pero ya totalmente denigrado, o sea, ya Sí. es impresentable, o sea. Sí. Yo adhiero plenamente a esa posible tesis, ¿no es cierto? Por lo que dice después, ¿no es cierto? Dice, crucificadle vosotros. Y, o sea, cuando ya ven este espectáculo, la desfiguración, ya dice, como dice Isaías 53, ya no hay parecer en él, o sea, era irreconocible, Sí. ¿no es cierto? Irreconocible. La respuesta de los sacerdotes es crucifícale, o sea, es impresionante. Muerte, sangre. Y Pilato les dice algo que sabe que los judíos no pueden hacer. Sí. Dice, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, crucifíquenlo ustedes, o sea, sabiendo que ellos, los judíos, o sea, No podía. si pudieran haberlo crucificado no se habrían hecho ninguno de esos shows, lo habrían matado a ellos. Sí. No, pero ellos eran legalistas Claro. y ellos querían que fuera Roma quien Exacto. lo crucifique. Isaías 53:2 dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Se cumple una vez más esto. ¿Cómo habrá estado Jesús, como decías tú, la apariencia en ese momento después de los golpes, de la sangre, de las heridas, de los escupitajos? Todo eso, digamos, absolutamente denigrado, digamos. Sí. O sea, por eso, el que un ser humano diga, Él es mi rey, es sobrenatural, es locura para el mundo. Para el mundo, sí. Sí, bueno, el tema de la crucifixión nunca va a terminar de sorprendernos de todo punto de vista. Sin embargo, la respuesta de Jesús o la actitud de Jesús, como la hemos visto a lo largo de todo este proceso espantoso, desde el juicio, su captura, en fin, la traición tanto de Judas como de Pedro, vemos a un Jesús completamente en control, ¿no es cierto? Totalmente bajo ese dominio propio que solamente puede venir de Dios. Isaías 53:7 lo muestra con tanta claridad, dice, angustiado él y afligido, pero dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Hoy día, ¿cuánto abrimos nosotros la boca por injusticia? Puede ser incluso, pero la tendencia nuestra a la autodefensa, a querer justificarnos, a veces sin justificación. En fin, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es estremecedor. Es estremecedor. Fíjate que Juan, capítulo 19, versículo 12, da un poco más de detalle. Sí. Dice, porque habla de las intenciones de Pilato, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y finalmente, en Juan 19, unos versículos más adelante, Juan 19, 15 y 16, dice, pero ellos gritaron, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Fíjate que aquí vemos la estrategia de los sacerdotes y los ancianos
de hablar del César, porque sabían que si al César metían un tema político acá, le iban a doblar la mano a Pilato, sí o sí. O sea, lo que estamos leyendo en Mateo, Mateo, es que Pilato les dice, no, crucifíquenlo ustedes, digamos. Ya. Pero acá ellos metieron el tema del César. Y ya había habido, digamos, un antecedente donde los judíos se habían quejado directamente con el César, a Tiberio. Y Tiberio dio la orden de sacar unos escudos que tenía Pilato. Exacto. Entonces aquí Pilato está viendo nuevamente, de nuevo van a ir directamente a Tiberio, al César, y le van a decir, oye, mira, no quiso castigar a este que decía que era rey de los judíos, que era nuestro rey. Y le hubieran dicho con toda seguridad lo mismo que dice acá. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey, no tenemos más rey que tú, le dice. Pero al mismo tiempo vemos que esta sí que es condenación. Porque una cosa es decir, sea la sangre sobre nosotros y nuestros hijos, y otra cosa es negar a Dios. No tenemos más rey que César. Ahí están negando a Dios, directamente están negando a Dios, están diciendo no tenemos a Dios en el fondo. Nuestro Dios es César, sí. Porque César se declaraba rey. Rey y Dios. Rey y Dios. Sí. Bueno, es realmente una locura lo que sucede con esta gente, con estas personas, ¿no es cierto? En su afán de destruir a Jesús. Y eso, de alguna manera, y de todas maneras, ¿no es cierto?, enaltece aún más la conducta de Jesús frente a esto, porque no estamos hablando de que eran personas ajenas a él, era gente del pueblo, era su pueblo el que estaba haciendo viva las palabras, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y no solamente no lo recibieron, sino que lo entregaron, lo mataron, lo asesinaron, aunque no fueron ellos los que golpearon esos martillos, ¿no es cierto?, para colocar los clavos. Son ellos los que gestaron y generaron todo esto. Entonces, dicho sea de paso, esto que los judíos, los sacerdotes hicieron acá, fue una de las causas más grandes del antisemitismo europeo, católico sobre todo, ¿no es cierto? Vuelvo al punto, no justifica las cosas, pero esto era de lo que se les acusaba, de haber matado a Cristo, claro. De haber matado a Cristo. No entendiendo, por supuesto, la profecía, en fin, y todo esto, ¿no es cierto? Pero que Cristo era judío también. Que Cristo era judío, ¿no es cierto? Pero la razón, o una de las razones del antisemitismo tan marcado en Europa, y hasta el día de hoy, quizás en alguna parte, ¿no es cierto?, era acusar a los judíos de haber matado a Jesús. Y eso se suma, ¿no es cierto?, al rechazo cultural, podríamos decir, que los judíos tienen de Jesús sin conocerlo siquiera o sin saber nada de él. Por eso decía yo anteriormente que Isaías 53 es una tortura para los rabinos el día de hoy, porque obviamente para ellos Isaías es un profeta mayor, pero todos obvian este capítulo 53, todos aman al rey David como el rey más grande de la historia de Israel por sobre Salomón, pero ellos obvian el Salmo 22. Entonces todas estas cosas es impresionante, es impresionante. Sí. Entonces la maldición que ha caído sobre ellos se cumple también a cabalidad. Bien, vamos a ir a una pausa musical y al regreso ya tomamos la segunda sección de este capítulo 27. Bien, estamos de regreso y vamos a avanzar ya en los versículos que nos quedan. Versículo 31. Le quitaron la vestimenta púrpura y la caña. Las escrituras no dicen si le dejaron o no la corona de espinas. Eso es un tema que no queda claro. Pero dice, ¿qué es lo que dice el versículo? Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así es. Es decir, de acuerdo a lo que leímos en el Evangelio de Juan, Pilato perdió el gallito, por cierto, y le llevaron ya a Jesús a crucificarle. Ya no había más que hacer. Así es, con la amenaza esta del César. Seguir a César, exacto. No. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Interesante esto porque en el Evangelio de Juan 19, 17... no sé si lo podrías leer tú, Carlito, habla de que fue Jesús quien cargó la cruz.
Y en el caso de Mateo, estamos leyendo que obligaron a un tal Simón de Cirene. Sí, pero eso básicamente es Juan 19, 17. Claro, eso tiene que ver básicamente con el recorrido que hicieron. Claro. Y cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Claro. De nuevo, ¿cómo partía? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo es Gólgota. Gólgota. Entonces Jesús cargó su cruz, sí. Nos dice acá el Evangelio de Juan. Y en el fondo un poco que dices tú es el recorrido. Sí, eso es interesante porque solamente una observación, si es que el tiempo nos da. En Jerusalén existe la famosa Vía Dolorosa que fue inventada por los católicos más o menos por allá por el siglo X o XI, ¿ya? Donde es por el interior de la ciudad antigua, lo cual haría imposible. Las calles no tienen más de 2 metros de ancho. Son callejuelas, ¿no es cierto? Y hasta llegar a un intrincado pasaje donde va a dar al supuesto sepulcro, que es el Santo Sepulcro, que está de partida dentro de los muros. Por lo tanto, quiero decirle de inmediato que esas 14 estaciones que están ahí son un fraude, no es así. Jesús no hizo ese recorrido. Jesús hizo el recorrido desde la Fortaleza Antonia, que era donde Pilato, ¿no es cierto?, finalmente sucedió todo esto de los veredictos y toda esta cosa acá. Desde ahí salió, ¿no es cierto?, y sale en línea recta hacia la puerta de Damasco. ¿No es y ahí Jesús lleva la cruz. Y ahí va llevando Jesús la cruz, ¿no es cierto? Sí. Y ¿por qué toman a un hombre que de partida, vuelvo a insistir, todas estas callejuelas era imposible que hubiera gente alrededor, o sea, ni siquiera caben 2 personas juntas pasando por esas callejuelas, menos con un tablón y con una cruz. Y habla de una multitud personas, claro. En cambio, en la puerta de Damasco era la puerta, hasta el día de hoy, era la puerta donde se juntaba el comercio, un lugar amplísimo, se llenaba de gente y los romanos tenían otra característica que era sacar a todos los prisioneros por ahí, por el hecho de que era la forma en que también el pueblo veía lo que le podía pasar si se iban en contra del imperio. Así es. Bueno, y además de ahí, la salida de eso, hay una subida que es bastante empinada y que llega directamente al Gólgota y deben ser aproximadamente no más de 1 kilómetro. En todo ese trayecto, o dentro de ese trayecto, seguramente estaba este Simón de Cirene, en primera fila. O sea, Jesús llevó la cruz y ya saliendo de la ciudad, Exacto. Saliendo de los muros de la ciudad, ahí fue cuando se le obligó, porque dice acá que, digamos, sí, que Simón de Cirene tomó la cruz de Jesús y la llevó de ahí hasta el Gólgota. El Gólgota. Y en este camino, fíjate que Lucas es el único que hace mención de una última profecía que hace Jesús. Lucas 23, 27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco no será. ¿Qué no será? Exacto. Todo ese diálogo, obviamente, lo dice Jesús sin llevar la cruz. Claro. Tenemos a un ser humano como era Jesús, ¿no es cierto? 100% ser humano, en un estado ya absolutamente deshidratado, golpeado, todo eso. Entonces, por lo tanto, ya no tenía la cruz. Seguramente dice eso cuando Simón de Cirene va llevando la cruz él. Pero nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo se mantiene en control, cumpliendo esa profecía, ¿no es cierto? Hablando, no emitiendo ningún juicio sobre sus escarnecedores, todo lo contrario, guardando silencio, y vamos a ver el amor de Dios también expresado en las palabras finales, cuando lleguemos al punto de que qué es lo que dice Jesús antes de expirar. Claro. Ahora, esta última profecía de Jesús es muy interesante porque habla de lo que va a venir, sí. Habla de un momento, de un tiempo de mucha aflicción para la nación de Israel, y les dice, bueno, si ellos le están haciendo esto al árbol verde, ¿qué van a hacer con el árbol seco? El árbol verde es Jesús. Es una persona absolutamente inocente. ¿Qué no van a hacer con el árbol seco? Que es Israel. Bueno, esto tiene que ver con la quema.
la madera verde no se ocupa para quemar, sino que la madera seca. Sí, Y la madera seca, que es Israel, que es culpable, ella sí que va a sufrir. Y esto era una profecía del año 70. Se cumple el año 70 después de Cristo. Claro, cuando finalmente la nación de Israel va a desaparecer. Exactamente. Ese momento es también... ocurren varias cosas, ¿no es cierto? Que ocurre la diáspora finalmente, como dices tú, o inicialmente, y esa diáspora se extiende por 2000 años, y es también lo que llevó a que los judíos nunca pudieran tener un lugar físico donde estar seguros. Fueron perseguidos, históricamente se demuestra que en todos los siglos fueron perseguidos, y en todos los lugares donde estuvieron fueron perseguidos. Entonces se quemó este árbol seco en el incendio que Tito Vespasiano hizo de toda la ciudad de Jerusalén, y el resto de esa nación dejó de ser nación y entonces se dispersa por todo el mundo. Impresionante la profecía que el Señor Jesús le dice a estas mujeres. Sí. Otro detalle es este señor Simón de Cirene. Fíjate que Marcos 15:21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Venía del campo, o sea, venía de afuera de la ciudad, estaba entrando a la ciudad. Por eso está tan clarito, digamos, que fue justamente donde está el muro, y ahí llevó la cruz. Ahora, Alejandro y Rufo son nombres griegos, y probablemente esto se refiere a varios eventos que ocurren en Roma. El Evangelio de Marcos, el que me hace esta mención, digamos, padre de Alejandro y de Rufo, en Marcos fue escrito en Roma. Y lo que nosotros tenemos es que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta de Romanos, dice en Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Su madre era la esposa de Simón de Cirene. Era la esposa de Simón de Cirene. Entonces lo más probable es que ahí este Simón de Cirene se convirtió al Señor. Y no solamente se convirtió él, sino que se convirtió su esposa y sus hijos. Alejandro y Rufo. Era uno, y Rufo. Claro. Sí, yo he escuchado esa digamos, no es teoría de la palabra, pero sí, esa posibilidad que yo pienso que es así. Porque de lo contrario es irrelevante el hecho de que nombraran a Alejandro y Rufo como hijos de Simón de Cirene. O sea, entonces, claro, el que lo nombraran implica que pudiéramos nosotros rastrear después su conversión a un par de años después, ¿no es cierto? Así ya es. En el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, y está todo amarrado. Amarrado, pero ahí, en el fondo, lo que nosotros estamos viendo es que, independiente si sea o no, obviamente mucha gente se convirtió. Sí. Gente que por accidente, entre comillas, se encontró con este espectáculo, con esto que ocurrió, con esto que pasó, desde, en este caso, Simón de Cirene, hasta lo que vamos a ver más adelante con el centurión. Personas completamente que no tendrían por qué haber estado ahí, quizá, pero son oportunidades de conversión. Ahí vemos la misericordia de Dios. Sí. Bien, vamos al último corte musical y regresamos. Bueno, estamos de regreso, y ya para despedirnos por el día de hoy, en realidad ha sido un tiempo muy provechoso y hermoso de estudiar la Escritura, de poder centrarnos en los detalles de la crucifixión de Jesús y ver aún en estos eventos tan terribles, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios, como veíamos, ¿no es cierto?, en el caso de este Simón de Cirene y sus hijos y su familia, que volvemos a insistir, la Biblia no lo dice, pero nosotros entendemos que siempre detrás de cada cosa que está escrita en la Biblia hay un propósito, y si Dios permitió que los nombres de este hombre, los hijos de este hombre, fueran ahí, ¿no es cierto?, plasmados en el Evangelio de Mateo, es porque también a través de esto el Señor nos muestra su misericordia en un momento donde no tuvieron misericordia con Él. Nadie tuvo misericordia con Él, pero Él sí tuvo misericordia de esta familia y de muchas más que seguramente se convirtieron en aquel entonces. Bueno, así que hoy día vamos a llegar solamente hasta el versículo 32, y si Dios quiere, próxima semana estaríamos con el versículo 33 en adelante. Así
Bueno, nos despedimos, que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones.